Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Se está avanzando en el terreno educativo y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, señor presidente, por la exposición. Queda más claro ahora sí hacia dónde vamos. En otro ámbito, señor presidente, nos llama mucho la atención del video que nos acaba de presentar hace un momento, de cómo con tan poco se puede hacer mucho. Me queda claro que en los anteriores sexenios no tuvimos ninguna obra magna de las más de 5 que se están haciendo en su sexenio. Don Abel Reynoso, que es un peronista exiliado en los Estados Unidos de Norteamérica, creo que a veces tienen que venir, es argentino él, creo que a veces tienen que venir opiniones de gente que vive fuera de México, porque cuando entramos en este dinamismo, tal parece que ya no valoramos lo que está sucediendo ahorita en México, se nos vuelve tan cotidiano que en momentos escuchamos gente de otro país y nos damos cuenta del valor de lo que está sucediendo, que somos parte de un cambio, que somos parte de una transformación, que somos parte de una revolución. Y él externaba de las obras magnas que se están haciendo en este país, que no está sucediendo en otra parte del mundo. Y quería relacionarlo con una autopista que todavía no se termina, que fue una obra magna que no se terminó en el calderonismo, sino se terminó entre comillas en el peñismo, la carretera Durango-Mazatlán, que tristemente, constantemente pasamos por ese lugar. Y cuando llegan las épocas de lluvia, desaparecen muchas partes de la carretera. Una obra que iba a costar 8,000 millones de pesos y se convirtieron en 28,000. A comparación de lo que usted nos expone, 300,000 en el lago de Texcoco, un aeropuerto, 75,000 en lo que era la base de Santa Lucía. ¿Cuándo vamos a terminar aquella obra de la autopista Durango-Mazatlán, que no termina por acabarse de lo mal hecho que fue hecho? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el presidente para hacer con tan poco mucho? ¿Y qué vamos a hacer con esa única obra magna que se me ocurre y he investigado y no he encontrado otra de esa envergadura, que no la pudo terminar en un sexenio, sino se tuvo que terminar en el otro, y todavía quedan secuelas de las formas en las cuales ellos hacían ese tipo de obras tan nefastas? ¿Qué hace el señor presidente y qué se está haciendo en aquella autopista? Pues nada más no repetir los mismos errores y la misma corrupción. En efecto, esa carretera se podría decir que es la más costosa del mundo, porque la empezó, yo creo que la inauguraron hasta 2 o 3 veces. La empezó, creo que el presidente Fox, la siguió el presidente Calderón, la terminó, como tú lo mencionas, el presidente Peña. Los costos estimados fueron superados con mucho, a pesar de ser una obra de ingeniería difícil, no se hizo con la calidad suficiente y ahora requiere de mucho mantenimiento para poderla mantener funcional. Es algo que se evitó, entre otras cosas, al tomar la decisión de no hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Imagínense cuánto se hubiese destinado al mantenimiento
del aeropuerto en el lago de Texcoco. Si hay hundimientos diferenciales hasta de medio metro por año en esa zona. Es la zona más baja, con más fango en todo el Valle de México. O sea, se esmeraron en escoger ese sitio, el menos indicado, porque estaba de por medio el negocio, ya lo expliqué ayer. Si hacían ese aeropuerto a como saliera, se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, y ya tenían proyectado hacer una especie de Santa Fe. Entonces era un gran negocio inmobiliario. Construían el nuevo aeropuerto con un costo estimado originalmente de 300,000 millones y tenían que cerrar el actual aeropuerto, o había que cerrar el actual aeropuerto. Nada más daba yo como datos el que el hangar presidencial que se hizo hace 5 años costó 1,000 millones de pesos y se tenía que abandonar. Y la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad se hizo hace 15 años y costó 12,000 millones de pesos. Iba a desaparecer porque argumentaban que no podían convivir o mantenerse el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, que con el nuevo aeropuerto se tenían que cerrar los 2 aeropuertos, el de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, porque también en Santa Lucía estamos hablando de 2,600 hectáreas originales y también tenían apetito, hambre de dinero. ¿Cómo estaba el nivel de descomposición, de corrupción, que corrompieron hasta una institución de aviación que maneja todo lo relacionado con los espacios aéreos? Creo que se llama Mitre. Mitre. Esa institución de fama mundial, especializada, llegó a dictaminar que no se podía, por interferencia aérea, hacer el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer que fuimos se demostró que pueden manejarse 3 aeropuertos al mismo tiempo: el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la ciudad y el de Toluca. Pero la corrupción
se extendió a todos. Recuerdo que este organismo presentó su dictamen en la madrugada del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto. Hoy lo recordé, se nombró una comisión y esa comisión me presenta un dictamen diciendo que había que continuar con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. No dormí. Y en la mañana siguiente hablé con el secretario de Comunicaciones. Venga, le dije, a la oficina, quiero hablar con usted. Todavía no tomaba posición de la presidencia, pero me tocaba a mí decidir. Digo, no puedo tomar esta decisión. No vamos a cometer este error y voy a consultar al pueblo, que me ayuden los mexicanos. Por eso le tengo mucha confianza al pueblo. El pueblo es sabio, el pueblo es mucha pieza. Tengo muchas experiencias sobre eso. Cuando me iban a desaforar, ¿quién me sacó? Adelante, ¿quién me sacó a flote? El pueblo. Le creo al pueblo. Yo soy un beneficiado de las decisiones del pueblo. Entonces, el pueblo es el que nos salva en circunstancias difíciles. Entonces tomamos esa decisión. Bueno, ayer ya quedó demostrado que sí se podía, quedó demostrado hacer el aeropuerto. Pues regresando a la carretera, pues es lo mismo, ¿sí? Hay que estar dando mantenimiento. Lo tenemos que seguir haciendo, se tiene que seguir dando mantenimiento. ¿Por qué costó tanto? Por la corrupción. Para que todos tengamos claro, si una obra costaba 100 millones, la podían cobrar hasta en 1,000 millones, 10 veces más. Les voy a poner un ejemplo, porque no me gusta hablar sin pruebas o al tanteo. Cuando fui jefe de gobierno construimos un hospital en Iztapalapa. Ahí está el hospital. Se llama Belisario Domínguez. 150 camas. 350 millones de pesos. Poco después se hace un hospital en el Estado de México. Zumpango, donde está el lago. Zumpango. Mediante los llamados APP. El Congreso del Estado de México aprueba la construcción de ese hospital. Va a costar, porque todavía no se termina de pagar, 125 camas,
el de Iztapalapa 150, el de Iztapalapa 350 millones, este va a costar 6,000 millones de pesos. Tiene que entregar el gobierno del Estado de México a la empresa que hizo el hospital 220 millones de pesos al año durante 20 años. Pero así está el de Iztapaluca, con el mismo mecanismo. ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Quiénes autorizaron esos atracos? Se los dejo de tarea. Desde luego, influyentes del más alto nivel. Sí, Zumpango, del señor Hinojosa. ¿Cómo se llamaba la empresa? IGA. ¿Y el de Iztapaluca? ¿Qué empresa? La de el señor Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién era el que autorizaba este tipo de inversiones o gastos? El que estaba de subsecretario de Hacienda, que luego fue secretario de Hacienda, cuñado de Gerard, González, José Antonio González, González Anaya. Entonces, contestando tu pregunta, para los incrédulos, si acabamos con la corrupción, logramos el renacimiento de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Ese es el principal problema, no hay otro. Y fíjense cómo se encubría, no se trataba el tema ni en la academia. El tema de la corrupción estaba vedado. No hay materias que traten sobre este asunto en las universidades. Los investigadores no consideraron de que esto era importante. Ya ni hablemos de los políticos. En el discurso no existía el tema de la corrupción. En los medios de comunicación, menos. ¿Cuándo se trataba de la peste, no de la pandemia, de la peor peste, de lo más funesto, de lo que estaba destruyendo al país, acabando con México? Entonces, yo tengo por eso mucha fe en el porvenir.
Porque si no hay corrupción, podemos hacer estas obras como la del aeropuerto Felipe Ángeles. Podemos hacer como nunca muchos kilómetros para vías férreas, trenes. Aspiro a dejar cuando menos 2,000 kilómetros de vías férreas, de trenes modernos, 2,000 kilómetros. Aspiro a eso, a modernizar los puertos, a mejorar los caminos. Llevamos 2 años dándole mantenimiento a las carreteras públicas llamadas libres, porque se dedicaron nada más a dar concesiones para autopistas de paga y abandonaron todas las carreteras libres. Llevamos 2 años, llevamos invertidos 22,000 millones de pesos en mantenimiento de las carreteras libres, para que no se nos llenen de baches. Eso no se ve, pero todo esto es posible si no hay corrupción. El presupuesto rinde, alcanza. Por eso debemos de continuar adelante. El que no debe de continuar ya hablando es el de Tepetitán, porque está en la fase post-COVID. Nos vemos mañana. De Dios a Dios.